Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde muy invernal, vamos a ir con un día muy especial. Vamos a dar inicio a un nuevo encuentro en el proceso de capacitación, desde una mirada local, para lo que es una visión liberal. Y en esta situación, digamos que venimos organizando de todos los lunes a las 19:30 horas, nos espera una nueva faceta, una nueva visión del análisis y la preparación de las herramientas para enfrentar estos posibles nuevos ciclos que nos sobrevienen. Y para eso vamos a hacer un análisis del espacio municipal, lo que es la estructura de un municipio y sus realidades. En esta situación que vamos a afrontar, nos van a acompañar, por un lado, Alfredo Tumini de Tandil, con una gran experiencia en el compromiso democrático, que nos va a ayudar a llevar adelante la charla, y nuestro protagonista, disertante central para esta ocasión, Javier Barani, consultor, obviamente docente y especializado en cuestiones del área municipal. Así que le damos la bienvenida a los dos, y en principio quiero también recordarles que nuestros espacios de capacitación que vamos llevando adelante, si bien tienen jornadas los días lunes, también la tienen los días viernes, para lo cual pueden inscribirse en los espacios que venimos llevando adelante mediante los links, y si no, pueden comunicarse al número telefónico que está agendado en la parte de los avisos del chat, que es el 11 27 85 36 96, donde van a poder acercarse a toda la información necesaria. En principio la idea es que Alfredo Mini nos va a hacer un primer balance y luego va a continuar Javier con su exposición. Al final vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas, ¿sí? Así que bienvenidos, y en principio, Fito, te damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia, por este esfuerzo que están haciendo de llevar adelante estos encuentros tan importantes como espacio de formación política, tan útiles, sobre todo para muchos de los que estamos preparándonos para esta contienda electoral, algunos que no tienen experiencias, y esto resulta sumamente útil para saber dónde estamos. Yo en particular quería decirles que la elección que se nos avecina es una elección fundamentalmente, todos lo sabemos, de segundo término, son las legislativas, y lógicamente cada vez que se hace una renovación de diputados y senadores, también se hace consecuentemente la de concejales. Los concejales que integran los distritos, naturalmente cada municipio, en la provincia de Buenos Aires tenemos 135, lo hacen en función al número de habitantes que cada localidad tiene, y fluctúan entre 6 concejales y 24, que creo que es el máximo. Y lógicamente se presentan en forma alternativa las listas, respetando el cupo femenino, de manera tal que se presenta masculino-femenino o femenino-masculino de forma escalonada, ¿no? La elección del concejal es una elección por el término de 4 años, con posibilidad de ser reelecto, y es el concejal en sí tiene que presentarse habitualmente a reuniones que son semanales, en hora y tiempo y día fijado, ya en forma predeterminada. Las reuniones se
pueden hacer en conjunto con los integrantes del resto de los concejales, y están presididas por el presidente, el vicepresidente y el secretario. Esa es la estructura básica, cómo funcionan los concejales en los distritos, ¿no es cierto? Y lo importante es la variedad de alcances que tienen en sus ordenanzas, en las reglamentaciones, porque se deben llevar adelante aquellas que no tienen alcance, ya que no tienen alcance provincial o nacional, con lo cual varían desde disposiciones relativas al tránsito, habitaciones municipales, apertura de calles, etcétera, salud, hospitales, parques industriales. Depende, pero la variedad es enorme, con lo cual requiere que haya una formación importante por parte de los que aspiran a ser concejales, informarse de todas las implicancias que ello tiene. Un ejemplo que yo supongo que vale la pena que reflexionemos acerca de los alcances concejales, el caso típico de lo que está sucediendo en Avellaneda con Ferraresi, donde, haciendo un poco uso de las facultades que tienen, ha dispuesto, por ejemplo, hacer expropiaciones de terrenos baldíos que por falta de construcción, en fin, con una serie de características que todos ustedes habrán leído, y eso es algo que realmente hay que ponerle el freno necesario. Por eso el equilibrio en la legislación tiene que ser ejercido por los concejales de la oposición, o en todo caso en el marco de los debates que se practican. Esto es un avance sobre la propiedad, un avance sobre la seguridad jurídica, y todo eso nos incumbe, obviamente, la acción de los ediles, ¿no? Y después, bueno, yo creo que podemos avanzar mucho más, y esto yo lo dejaría en manos de Javier Barani, que es un especialista en esto, y simplemente haría un comentario tonto, pero muy oportuno para no entrar con el pie derecho y que no nos acusen de tener problemas de ortografía. Aquellos que quiero que sepan que concejal y consejo deliberante se escriben con C y no con S, porque viene de una palabra con raíz latina que se llama consejo de concilio. Así que me ha pasado, y alguna vez hemos cometido ese error, y espero que no lo cometan sabiéndolo. Bueno, yo no quiero extenderme, quiero dar el paso a Silvia y a Javier para que sigan con la exposición, porque me parece que va a ser oportuno escucharlo y gratificante. Sí, creo que hay un tema que no será posible si se puede tratar ahora, sino en el próximo, acerca de las autonomías municipales, que es un tema que me preocupa y que me gustaría informarme. Bueno, eso es todo. Gracias, Silvia. Gracias, doctor Javier Barani. Adelante, y lo dejo. Gracias, Alfredo. Gracias, Silvia. Bien, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto poder tener este tiempo con ustedes para conversar acerca de los gobiernos municipales, los gobiernos locales de nuestro país y de nuestra provincia. Yo reservé 4 temas para dividir esta presentación acerca de cuáles son los desafíos de los gobiernos municipales, y al describir esos desafíos, ir repasando cuáles son las principales características, las principales cuestiones vinculadas a la realidad local. El primero de ellos se refiere al reconocimiento municipal. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una realidad política sobre todo, es tratar de reconocerla, de entender sus características, de llegar a poder definirla, ¿no? El municipio tiene una definición, y en general siempre comienzo mis presentaciones con este punto porque viene bien que le dediquemos unos minutitos a este tema. Hablamos de municipio todo el tiempo y usamos esta palabra, y a veces pareciera que definimos realidades muy diferentes, ¿no? Si La Matanza es un municipio, o si lo es Torkins en el sudoeste bonaerense, o Uspallata en Mendoza, o Córdoba, Jujuy, son realidades tan diferentes. Y hay una definición de municipio, por lo tanto.
Si nos vamos a todo el planeta Tierra, ya ahí las realidades van a ser todavía más diferentes aún. Y la respuesta es sí, por supuesto. Toda realidad tiene una definición y en esa definición están sus características. El municipio se caracteriza por 5 elementos. En primer lugar, por una comunidad de familias. El municipio es una entidad que surge de nuestra propia sociabilidad. No es la única, por supuesto. Existen provincias, naciones, regiones, ¿no? Pero es importante identificar que la realidad municipal es una realidad social, una realidad humana, ¿no? Son familias, son personas, individuos. Ese es en primer lugar. Y esa comunidad es una comunidad natural. Es decir, que el municipio no es una formación, una idea, una construcción, un producto del obrar humano. Está en nuestra naturaleza vivir en comunidad. Robinson Crusoe, una lindísima novela, un cuento en verdad, pero no existe en la realidad. Todos dependemos de los demás para poder satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, el municipio surge de la gregariedad del hombre, aquello que nos enseñaron en la escuela primaria, ¿no? Municipio es una comunidad natural, no depende de la creación humana. Segundo tema, bueno, hay muchas comunidades, como dijimos, ¿no? Hay provincias, hay nación. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? de una u otra? Bueno, en primer lugar, el segundo elemento nos ayuda a identificar esto y decimos que es una comunidad natural de familias arraigadas en un territorio. Este segundo elemento, no hay que prestarle tanta atención a lo territorial, sino al verbo, a la palabra arraigo, ¿no? No se trata de una cantidad de personas, sino de personas situadas que han elegido vivir en un determinado lugar. Y es esa decisión, esa vocación de afincarse, de establecerse en un lugar, la que da origen a la vida municipal. Es decir, que municipio es una comunidad natural de familias y de personas arraigadas en un territorio. No es solamente, y esta es la principal característica de este segundo elemento, cantidad de población como muchas constituciones provinciales se empeñan en determinar, ¿no? Si fuera así, la estación Retiro, un día de semana, que tiene 10.000, 15.000 personas circulando por allí, sería un municipio. Ustedes me dirán, bueno, van ahí, pasan de largo. Perfecto. El Obrador del Chocón, una obra hidroeléctrica de nuestra Patagonia, tuvo más de 10.000 personas trabajando allí que comían, dormían y estaban en ese lugar. ¿Eso era un municipio? Claro que no, porque el elemento que faltaba era el arraigo. Muchos de ellos después decidieron afincarse allí y hoy sí hay un municipio que se llama El Chocón. Pero fue a partir de esa decisión, de esa voluntad de establecerse en un lugar. Criar familia, dedicarse a un oficio, bueno, en fin, llevar una vida arraigada. Segundo elemento. Tercer elemento. Tercer y cuarto elemento vendría a ser el piso y el techo. Cuando una comunidad se convierte en un municipio, un grupo de personas son un municipio, y cuando un grupo de personas ya deja de ser un municipio para ser otra cosa. Bien, vamos al techo primero, vamos a hacer al revés, ¿no? El tercer elemento de la definición municipal es que el municipio se caracteriza por las relaciones de vecindad, por la cercanía, la proximidad. Es esa relación, la próxima, la cercana, la que identifica la realidad municipal de otras. Eso es lo que diferencia a un municipio de una provincia, ¿no? En la provincia existen diferentes realidades municipales, pero dentro del municipio no hay diferentes realidades. Es la primera, la básica, única, por lo que allí donde un grupo de personas se identifican como pertenecientes a una misma comunidad, cercana obviamente, eso es un municipio. Cuarto elemento, dijimos el techo, ¿no? El techo era la relación vecindad, el piso. Cuando un grupo de personas arraigadas pueden ser consideradas municipios, una realidad municipal. Una vez que alcanzan una cierta complejidad económico, social, cultural, histórica, es decir, que pueden autosustentarse, que pueden con sus propios medios atender las necesidades primeras. Y ahí ya podemos decir, esa comunidad merece el reconocimiento
elegir sus autoridades, autogobernarse, sancionar sus normas, bueno, en fin, empezar a gobernarse por sí misma. Y el quinto elemento, como dijimos, eran 5, es el objetivo. ¿Cuál es? ¿Para qué se inventaron los municipios? Aunque ya dijimos que no es un invento, está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Bien, bueno, es para alcanzar el bien común local. La finalidad del municipio es que esa comunidad de personas logren consensuar un objetivo común y organizarse para alcanzarlo. A eso que denominamos bien común es la finalidad del municipio. Estos 5 elementos que yo los dije en esta rápida conversación, si ustedes le ponen los conectores adecuados, diría un profesor de literatura, tienen la definición. Ya tenemos ahí la definición. La definición de municipio es toda comunidad natural de familias arraigadas en un territorio que, unidas por relaciones de vecindad y con una cierta complejidad económico, social, cultural, histórica, tienden al bien común. Esa es la definición de municipio. Como toda definición, nos sirve para identificar las patologías, lo que está mal, lo que no se ajusta a la definición, ¿no? Silla es un mueble que sirve para sentarme. Si me paro en una silla, y estoy haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Las definiciones nos sirven para entender aquellas cuestiones que salen de la propia naturaleza de ese ente, ¿no? Para identificar las cosas que están mal. Si decimos que el municipio se caracteriza por las relaciones de vecindad, claramente ustedes ya lo habrán pensado, seguramente, bueno, La Matanza no es un municipio. Y mi respuesta sobre eso es que claro que no lo es. En La Matanza conviven 15, 20 municipios, según quien lo identifique esto, pero es evidente que el conurbano bonaerense es una enorme patología a la que le hace falta un verdadero reconocimiento municipal. ¿Y dónde está el municipio en esa realidad de megalópolis? Como ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? Que se ha concentrado la población en un solo lugar. Bueno, esa identificación la vamos a lograr en lo que muchas veces denominamos como localidades, pero que en realidad son municipios verdaderos. En la audiencia pude ver que hay gente de algunos otros lugares del interior. En Mendoza, por ejemplo, vi a alguien que está identificado así. Bueno, la verdad que en realidad el 80% de la Argentina vive en municipios urbanos rurales, ¿no? Es decir, el 80% de los municipios argentinos, perdón, de los 2.132 municipios, el 80% son poblados, urbanos, rodeados de área rural, y que a su vez son vecinos de otro municipio urbano rural. Esa es la verdadera realidad municipal argentina. Pero hay una enorme patología, que es la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, donde esta realidad municipal entra en tensión. Y este es uno de los primeros temas, principales temas, que en la provincia de Buenos Aires debe ser abordados con bastante valentía, con inteligencia y con capacidad de trascender esta situación patológica que tiene nuestro país, ¿no? Y fíjense, de la definición de municipio ya hemos sacado una conclusión directa con un problema tan importante que tiene nuestra provincia, y yo diría nuestro país, porque es un problema argentino, el problema de la concentración urbana. De la definición también deducimos, por lo tanto, que los municipios no se crean, como se dice en la provincia de Buenos Aires. Los municipios se reconocen. Crea aquel que se arroga la facultad de hacer algo donde antes no había nada, ¿verdad? Crea un artista, 4 témperas, un lienzo y pinta el Guernica, ¿verdad? O crea a Dios, que de la nada puede crear un mundo. En la provincia de Buenos Aires decimos que las leyes dicen, ¿no? Créase el municipio de Lezama, por ejemplo, lo cual es una cuestión bastante absurda, diría, ¿no? Los municipios se reconocen. El reconocimiento implica homologar una realidad preexistente conforme a las características de esa cosa que se reconoce, que como dijimos son los 5 elementos de la definición municipal. Por lo tanto, los municipios no hay que crearlos, no se crean por ley, simplemente la ley lo que debe hacer es reconocer una realidad de personas, de familias, de instituciones que están afincadas allí hace muchísimo tiempo y que tienen la suficiente capacidad como para autogobernarse. Eso es lo que debe hacer la ley, reconocer.
En nuestra provincia, me refiero a la provincia, cuando digo, voy a hablar específicamente de provincia de Buenos Aires, que es el gran problema que tiene en este punto. Fíjense cómo de la definición ya arrancamos con un tema muy, muy relevante, que es el reconocimiento de municipios, que incluso en nuestra provincia hay una organización, una asociación pro reconocimiento municipal, algo bastante insólito en el resto de la Argentina, que son más de 45 de las ciudades y pueblos que piden, bueno, sí, algo tan sencillo, tan como la libertad de poder definir su propio destino, su propio futuro. Y de la definición también surge que también es verdad que si una comunidad no alcanza todavía la madurez suficiente, el desarrollo, como para poder al menos atender las primeras necesidades sanitarias, educativas, de infraestructura, con su esfuerzo, vía, por supuesto, el pago de impuestos, y bueno, esa comunidad no merece todavía ser reconocida como municipio, ¿no? La definición prevé este punto, ¿no? En todo caso, será una comunidad que dependerá de otra, ¿no? De otra que funcionará como cabecera, para que pueda atender esas necesidades. Algo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y que no ocurre en el resto del país, casi diría en el resto del mundo, es el tema de los municipios colindantes, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, municipio significa que la legislatura cuadricula, literalmente, con regla y compás, el territorio de la provincia, y entonces donde termina un municipio, donde está la línea de finalización de uno, comienza el otro. Les cuento que en el resto de la Argentina eso no es así, ¿no? Municipio es solamente aquella porción de territorio que está ocupada por una población afincada, arraigada, y donde allí se desarrollan todas las actividades del obrar humano. Lo que no está poblado no es territorio municipal, no está municipalizado. Nos cuesta mucho a los bonaerenses entender esto, pero esa es la verdadera identificación de la realidad municipal. Municipio es gente, no es territorio, como creemos los bonaerenses, ¿no? Por eso la primera palabra de la definición de municipio es comunidad, ¿no? Comunidad es personas, y municipio es personas. Donde no hay personas, no hay municipio, por lo tanto, ¿no? Esto tan sencillo, sin embargo, a los bonaerenses nos cuesta mucho comprenderlo. Sucede además, fíjense, esta patología que tenemos en nuestra provincia. Como la legislatura define por dónde pasa la línea de diferencia entre un municipio y otro, y puede ser que pase en el medio de un pueblo. Eso es lo que sucede en Cuanguelén, por ejemplo. Y no nos vayamos muy lejos. Eso sucede en Villa Adelina, en mi ciudad. Yo vivo en la ciudad de Vicente López, y con San Isidro, la legislatura ha partido al medio, a una localidad, a un municipio, debería decir ahora, que ya nos pusimos de acuerdo en la definición, que se llama Villa Adelina, y que por supuesto tiene identidad propia, y una historia, y tantas cosas, pero quedó mitad para un lado y mitad para el otro, ¿no? Justamente porque no se cumple con la definición. Si se cumpliera esa definición, la legislatura simplemente lo que debe hacer es verificar esa realidad, homologarla conforme a la definición, y a partir de ahí reconocer esa realidad municipal. No me quiero extender mucho en este primer punto, como les dije, son 4. Primer tema, entonces, el primer desafío que tienen no solo la provincia de Buenos Aires, también Mendoza, que tiene este sistema de municipios colindantes. En nuestra provincia, en Buenos Aires, además, se le puso un nombre horrible, partido. No, a veces pienso si le pusieron ese nombre porque efectivamente pueden partir al medio a una comunidad, como ocurre. Este reconocimiento de la verdadera realidad municipal es uno de los principales desafíos en la agenda municipal de la Argentina. El segundo tema es el de la concentración poblacional, al que me referí recién también. Pero es un tema muy importante, la concentración poblacional en un solo lugar. Segundo desafío del ámbito municipal de nuestro país. La Argentina ha concentrado a lo largo del tiempo, ustedes pueden poner la fecha de nacimiento que prefieran, puede haber sido en 1945, en el 60, pero sin duda, desde hace más de 70 años, la Argentina ha incentivado la concentración poblacional en una porción muy pequeña del territorio que es Buenos Aires y su conurbano. Y les debo contar algo. Somos los subcampeones del mundo en esto. No está bien, no es común
y yo diría que la mayoría de los países del mundo tienen políticas activas para evitar esto, no para fomentarlo, ¿no? Ustedes me dirán, pero si hay conglomerados urbanos mucho más grandes que Buenos Aires. Sí, no muchos. Buenos Aires está en número 14, 14ª, en el ranking de megalópolis más grandes del mundo. La primera es Tokio. Y hay en esas 20 primeras ciudades más grandes, 5 pertenecen a China, 3 a la India, que son países, por supuesto, infinitamente más poblados que el nuestro. Pero si uno toma la cantidad de población del aglomerado urbano más grande de un país y lo compara con el total de población de ese país, la Argentina llega al 32% de concentración de la población en un solo lugar. Y solo nos supera, para peor, ni siquiera somos los campeones del mundo en esto, somos los segundos, solo nos supera Corea del Sur, dado que Seúl, con sus 20 y pico de millones de habitantes, es más grande que Buenos Aires y el conurbano, 15 millones tiene nuestra megalópolis, concentra, les decía Seúl, el 50% de la población de Corea del Sur. Esto, en Latinoamérica hay 2 grandes megalópolis que superan a Buenos Aires, que son San Pablo, Brasil, y México, pero que concentran el 28 y el 27% respectivamente de la población de sus países, ¿no? Bueno, esto genera una evidente deseconomía, ¿no? Y una caída de la calidad de vida de las personas que allí habitan. Debo decir además, y este es el punto de este problema argentino, que lo llamo así porque no es solamente un problema de los bonaerenses o de quienes habitamos en el conurbano, sino también de los misioneros, salteños, neuquinos, dado que la gran cantidad de recursos que se vuelcan a la atención de los problemas que la propia concentración genera, les quita posibilidades a esas poblaciones del interior. Pero a su vez hay que decir que nuestras provincias también concentran su población de una manera sumamente acelerada en sus capitales provinciales, con excepción de Tierra del Fuego, que Río Grande y Ushuaia tienen un equilibrio muy interesante, hay mayor población en Ushuaia, por supuesto, y Entre Ríos, que es una provincia que ha ocupado su territorio de un modo muy federal, seguramente por una razón histórica, las famosas 5 villas históricas de la provincia de Entre Ríos. Pero Neuquén supera el 60%, ¿no? Con su concentración poblacional. Tenemos que sumar, por supuesto, a Centenario de Plotier, junto con la ciudad capital, porque se tratan de conglomerados urbanos, de un todo continuo, ¿no? Salta supera el 60%. Es decir, que este fenómeno que con justa razón el interior mira preocupado en relación a Buenos Aires y su conurbano, también ocurre si miramos al interior de cada una de las provincias. Es necesario, por lo tanto, establecer políticas públicas activas para desconcentrar la población de los centros de la manera tan desequilibrada como la tenemos en nuestro país. La Argentina, les dije, tiene 2.132 municipios. 600 de ellos están en vías de desaparecer. Esto quiere decir que en la comparación intercensal entre un censo y otro, su población cayó a menos de 500 habitantes. Es decir, que 1/3 de los municipios argentinos ya están en una situación de muerte, de desaparición, de convertirse prácticamente en pueblos fantasmas. Y 1/3 de la población argentina se concentra solamente en 27 gobiernos locales. Si queremos tomar la mitad de la población, solamente en 48. Lo cual determina, con mucha evidencia, la necesidad de que se incorpore en la agenda pública, no ya de los intendentes involucrados o de los gobernadores involucrados, sino del propio gobierno nacional. Segundo aspecto, entonces, la desconcentración poblacional en las grandes urbes. Tercer punto, tercer desafío municipal. Voy controlando también el horario como para ir bien. Me voy a referir a un punto al que hizo referencia Alfredo, así que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, que es el de la autonomía municipal. Esta palabra
que hemos escuchado tantas veces, y que nuestra Constitución Nacional, reformada en el 1994, incorpora por primera vez en su texto, el famoso artículo 123 de la Constitución Nacional. Bien, la autonomía, la palabra deriva del griego, de darse gobierno, es la facultad que tiene toda comunidad de darse su propio gobierno, de darse sus propias normas, autonomía, y consiste, por lo tanto, en un derecho de todo municipio, según la Constitución argentina, a darse esta autonomía en 5 aspectos, otra vez el número 5, 5 aspectos. El primero es la autonomía institucional, la más grande de las autonomías, que es la capacidad de un municipio, de una comunidad, de darse su propia carta orgánica, su constitución. Ustedes saben que en Argentina hay una especie de, para mí absurdo, pero es una especie de subestimación del municipio, de, ¿cómo les diría? Sí, tal vez de degradación de lo local, porque al nivel municipal las palabras se les da otra semántica, otra definición. Hay leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas municipales. En vez de llamarlas leyes, que lo son tanto materialmente como formalmente, ¿no? Son leyes municipales. Y tenemos Constitución Nacional, Constitución Provincial y también constituciones municipales, que en la Argentina, por esto que les decía, se llaman cartas orgánicas. En eso consiste la autonomía institucional, que cada comunidad se convoca una convención constituyente y se da su propia constitución, su propia carta. La segunda autonomía es la autonomía política, que es la capacidad de un municipio de determinar cuál es el sistema político de funcionamiento de sus autoridades, de sus órganos de gobierno, su sistema electoral, ¿no? Con su junta electoral municipal, por supuesto. Un municipio puede elegir el sistema DON para distribuir sus bancas de concejales, pero el de al lado elige el de circunscripción uninominal porque le parece mucho más adecuado a su realidad. Cada uno, por supuesto, adapta, y por eso se le reconoce esa autonomía, adopta el mejor sistema que le permita gobernarse a sí mismo. La tercera autonomía es la autonomía administrativa, que es aquella que le permite a un municipio establecer sus propias normas, sus propios procesos de administración municipal, de administración del personal, de gobierno, del recurso humano, ¿no? Es un sistema de premios, de castigos, de licencias, organizar el procedimiento administrativo, tener, por lo tanto, la libertad de organizar hacia adentro, internamente, sus órganos gubernamentales. La cuarta autonomía, que, recuerdo, establece la Constitución Nacional en el artículo 123, reglamentario del artículo 5 de la Constitución Nacional, es la autonomía económica, que es la capacidad que tiene todo municipio de establecer impuestos, tributos. Esa vieja idea, muy linda en términos, muy lindo eslogan, pero totalmente falsa, de que la nación y la provincia cobran impuestos y los municipios cobran tasas, ya quedó totalmente descartada por la Constitución, y es obvio que si hay un gobierno municipal, y desde ya que por supuesto pueden cobrar tasas, ¿sí? Que son la cuota partes en las que se divide un servicio prestado en una cierta comunidad, pero también cobran impuestos, que son los que sostienen a la administración central de ese municipio. Y la quinta autonomía es la autonomía financiera, que es la capacidad de administrar los fondos que recauda, sean propios o derivados, con sus propios criterios, ¿no? Este tema de que los municipios, por ejemplo, en nuestra provincia, que no tienen autonomía, tienen que obligadamente depositar sus fondos en el banco de la provincia a tasas inconvenientes, con lo que determina que efectivamente terminan financiando el déficit provincial con el esfuerzo de cada una de las comunidades locales, y la verdad que eso, la autonomía, viene a resolver ese problema y darle a cada municipio la potestad de organizar sus finanzas también según sus propios criterios. Propios criterios que no quieren decir que va a ocurrir la arbitrariedad de una persona, desde ya que todo esto tiene que hacerse en el ámbito del Estado de Derecho en el que vivimos. Las normas tienen que votarse en un órgano legislativo, que es el Consejo Deliberante,
tiene que haber un procedimiento administrativo para que el Ejecutivo, a cargo del intendente, lleve adelante las políticas públicas. Y todo esto regulado por un poder judicial municipal, que ahora vamos a hablar de este punto. Es decir, la autonomía, por lo tanto, fíjense qué paso importantísimo que se ha dado, se ha consolidado de este modo un verdadero federalismo de base municipal. La nación argentina tiene 3 niveles de gobierno, puede haber un cuarto por consenso, pero son 3 niveles de gobierno: nación, provincia y municipios. Hay capacidad de generar regiones, eso lo permite la Constitución Nacional también, pero tenemos nación, provincia y municipios, los 3 con su nivel de autonomía. La pregunta entonces viene a cuento de, bueno, pero ¿qué hace cada uno? Porque si todos pueden hacer todo, desde ya que no. Para contestar eso, tenemos que hablar 2 minutitos del tema de las competencias, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta que existen 3 tipos de competencias para cada uno de estos 3 niveles: nación, provincia y municipios. El primer tipo de competencia, yo diría que es el más importante, el que primero hay que determinar, son las competencias exclusivas. Son aquellas que solamente pueden ser ejercidas por un solo nivel de gobierno. Son propias de ese nivel. Hay competencias exclusivas nacionales, provinciales y municipales también, desde ya. Y ninguno de los otros puede meterse, de los otros 2, puede meterse en la competencia exclusiva del tercero. Estas competencias exclusivas se determinan en las constituciones. La Constitución Nacional establece las competencias exclusivas del gobierno nacional, que son 5, ¿no? Vamos a listarlas. La administración de la aduana, gran tema, que en nuestra historia generó muchos conflictos: la aduana nacional, la creación de moneda, las fuerzas armadas, el comercio exterior y los códigos de fondo, que en otros países federales los códigos de fondo son provinciales, ¿verdad? En nuestro país son nacionales. Competencias exclusivas provinciales, bueno, las principales son la seguridad ciudadana, el régimen hídrico en el territorio, el régimen de aguas, y las riquezas naturales, un gran tema de competencia exclusiva provincial. Y las competencias exclusivas municipales son muchísimas, muchísimas. El municipio es el que más competencias exclusivas tiene. Se refieren al orden cotidiano de la vida humana, por supuesto. Una competencia exclusiva, yo diría la más importante, es el uso del suelo. Una de las más importantes. El municipio determina en el territorio qué zona puede ser residencial, comercial, industrial, de esparcimiento, ¿verdad? Y esa es una competencia exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si una provincia, o determinar el sentido de circulación del tránsito, es una competencia exclusiva municipal. Y si existiera una ley nacional que dice que la avenida San Martín, que hoy es doble mano, y que sea mano única, esa ley es nula, porque invade una competencia que es del municipio. Lo mismo que si a un municipio se le ocurriera crear el ejército de Vicente López. Eso sería nulo, ¿no? Porque entraría en una competencia exclusiva, en este caso, del gobierno nacional. Las competencias, como dice, las fijan las constituciones. La competencia exclusiva nacional la establece la Constitución Nacional, que a su vez establece también las competencias exclusivas de la provincia, de las provincias. Esto que digo de los recursos naturales está establecido en la Constitución Nacional. Y a su vez, cada constitución provincial, y esto es la manda de la Constitución Nacional, el artículo 5 y 123, cada provincia debe establecer en su constitución cuáles son las competencias exclusivas de los municipios. Y a esto se refiere la Constitución Nacional cuando también habla de que cada provincia debe, no dice puede, debe establecer y reconocer la autonomía municipal. Con el reconocimiento de la autonomía va de suyo que se incluye cuáles son los temas, las materias, las competencias en los cuales el municipio tiene que ejercerla en forma exclusiva, como les dije. Hay otros 2 tipos de competencias, que son las competencias concurrentes, que son aquellas que son ejercidas por 2 niveles de gobierno o por los 3. Pongo un ejemplo:
la salud, ¿no? La salud, hay ejercicio de esa política pública, de esa competencia sanitaria, en los 3 niveles. Se supone que en cada uno de los niveles, entonces esto se hace, ¿cómo se establece? ¿Quién hace qué cosa? Bueno, por vía de convenios y de acuerdos. Nuestro país, por ser un país federal y no unitario, es un país lleno de consensos, de acuerdos, de convenios entre las jurisdicciones. Y a su vez, la otra competencia, que también depende de acuerdos y de convenios, son las competencias delegadas. Son aquellas competencias exclusivas que un nivel de gobierno delega en otro, que puede ser para arriba, las provincias que han delegado la administración de sus recursos naturales a la nación, significó una delegación para arriba, o puede ser una delegación para abajo, ¿no? Como las provincias, cuando, por ejemplo, sancionan un código de tránsito, pero le delegan al municipio tareas vinculadas, por ejemplo, a la fiscalización de esa norma. Todo este conjunto, por lo tanto, de competencias son los que determinan el campo de acción, ¿no? Los límites de la cancha en la cual el gobierno municipal ejerce su tarea. Pero tengo que hacer una aclaración en relación al tema autonómico, a este tercer tema municipal, que es que la provincia de Buenos Aires no ha reconocido todavía la autonomía municipal. Este es un tema muy grave, que ya a esta altura, después de más de 20 años de sancionada nuestra Constitución, reformada en el 94, todavía la provincia de Buenos Aires esté en abierta contradicción con la Constitución Nacional. Para esto tiene que convocarse, por supuesto, una convención constituyente y modificar nuestra Constitución provincial. Lo mismo ocurre con Mendoza y con Tucumán. Solo 3 provincias argentinas no han reconocido todavía la autonomía municipal en sus constituciones, y esto, por supuesto, es una desobediencia constitucional que debe enmendarse y que debe incluirse en la agenda pública de los dirigentes políticos que quieren, en las propuestas que presentan para sus gestiones futuras de gobierno. La autonomía municipal en esto es un punto muy importante. No es una provincia importante aquella que concentra la mayor cantidad de funciones, realmente. Eso se ha demostrado ya, la verdad, ¿no? Yo diría que es parte de la degradación política que tiene la dirigencia de nuestra provincia, me refiero a la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia más importante es aquella que tiene a los municipios, justamente, está apoyada en una base de municipios potentes al máximo de sus posibilidades, que solo puede lograrse con la autonomía municipal. El cuarto y último punto de los que quería señalarles en relación a los desafíos municipales tiene que ver, también lo dije brevemente antes, con el tema de la república, del sistema republicano y de la aplicación del sistema republicano en el gobierno municipal. Aunque no parezca, este es un tema que también está pendiente. Tenemos una demasiada concentración de nuestra atención en los ejecutivos municipales. Pero en el municipio debe replicarse el mismo sistema de gobierno que en el nivel provincial y nacional. El municipio se merece un poder judicial, debe contar con un poder judicial, cuya finalidad, por supuesto, es hacer cumplir las normas y hacer que los ejecutivos cumplan también con su tarea. En la provincia de Buenos Aires no llegamos a 100 de los 135 partidos que la componen. Hay una treintena de municipios todavía que no han organizado su justicia de falta, se llama. Como les dije, a nivel municipal siempre se le pone un nombre como de menor categoría, ¿no? Ordenanza, carta orgánica, justicia de faltas. Pero debemos en nuestras comunidades organizar un verdadero poder judicial que resuelva los conflictos entre los ciudadanos, los conflictos entre el ciudadano y el poder político local, porque esa es la función del Poder Judicial. En aquellos lugares donde no existe, fíjense qué absurdo, qué inmadurez institucional, es el intendente el que tiene que resolver los conflictos o resolver sobre las ordenanzas no cumplidas. El mismo Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo cual da cuenta de que hay todavía mucho para hacer en la verdadera construcción de repúblicas municipales en nuestro territorio. Y sobre este punto, sobre estos 3 órganos de gobierno, 1 minuto para el tema de la función del concejal, que Alfredo muy bien señaló, que es el desafío de estas próximas elecciones, la elección del concejal.
la función más importante de esta trilogía, de esta república municipal. No digo solo en el nivel municipal, también a nivel provincial y nacional. En Argentina tenemos una cultura política muy personalista y obviamos y dejamos de lado, yo diría, el más profundo sentido democrático del sistema de gobierno, que consiste en reconocer en el órgano colegiado como la cabeza de la ciudad. La cabeza de nuestros municipios es el Consejo Deliberante. Por eso es honorable. No el concejal, sino la institución. Lo dicen las normas, no es que lo estoy inventando yo. El Consejo Deliberante es el primer órgano que se constituye, si pudiéramos imaginar el minuto cero de nuestra democracia local, y va a haber un grupo de gente deliberando qué hacer. Y luego se le toma juramento al intendente. El Consejo Deliberante llama al intendente, por un mecanismo de llama interpelación, o a los secretarios, para que vengan a rendir cuentas o a explicar algo que hicieron. No la inversa. El Consejo Deliberante puede revocar el mandato de funcionarios del Ejecutivo Municipal, no la inversa. Es evidente que las normas nos están diciendo que la cabeza de la ciudad es el Consejo Deliberante. Cuando viene un gobierno de facto, que afortunadamente ya hemos dejado atrás esa etapa, pero cuando se descabeza una ciudad, se elimina un solo órgano. Lo voy a decir brutalmente, las dictaduras tienen ejecutivos y tienen poderes judiciales. Lo que no tienen es legislativos. ¿Y eso por qué es? Porque la cabeza de la democracia y del sistema republicano está en el órgano de deliberación. Y por eso es un órgano plural, porque el Consejo Deliberante tiene que representar la diversidad de opiniones, deseos, demandas, inquietudes, sueños que conviven en toda comunidad. Esta es la primera tarea del concejal. Voy brevemente a decirles cuáles son las 3 tareas que debe cumplir un concejal. La primera es la de representación. ¿Qué quiere decir representar? Representar es hacerse presente en nombre de otro, ¿no? Un cantante firma un contrato con una discográfica y el que lo firma es un representante. ¿Qué quiere decir? Que esa firma está representando a otra persona. Bueno, esa es la función de un concejal, representar. Como no podemos, hablo del caso de mi ciudad, los 270.000 vecinos que vivimos en Vicente López, sentarnos en un lugar, ni siquiera hay un lugar para juntarnos a todos, la costa del Río de la Plata tal vez. Entonces elegimos a 24 concejales para que nos representen. Primera enseñanza de esta función. El concejal entonces tiene que ser una persona que esté permanentemente auscultando, monitoreando, consultando cuáles son justamente los deseos, las demandas, las inquietudes, los problemas, los proyectos, los sueños de los vecinos que representa. Esa es su principal función. Representar. El concejal no vale por sí mismo, por sus ideas. Yo he tenido el honor de cumplir esa función. Lo voy a decir con este antecedente, porque si no va a parecer como que critico a los concejales. Yo he sido concejal en mi ciudad y ha sido un gran honor. Pero la verdad, que no interesa la opinión que yo tenga. A mí me gustaría que Vicente López sea... No. Yo represento a 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 personas que esperan de mí que hagan lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos necesitan, lo que ellos propondrían. Representar, fíjense qué interesante esto que nos viene de la vieja democracia griega, y fíjense que la misma palabra, no conocemos el nombre del griego que inventó esto, lamentablemente, hace 3.000 años, pero fíjense que el actor también es un representante, ¿no? La representación actoral es muy parecida a la representación política, ¿no? Pensemos en Alfredo Alcón haciendo el Rey Lear. Y la verdad que lo vemos en el escenario, y es el Rey Lear, es él, habla como él, está vestido como él. Si a Alfredo Alcón se le hubiera ocurrido en parte de la obra, en el medio de la obra, dar sus opiniones sobre el tema, y la verdad que hubiera sido un desastre, ¿no? Nosotros queremos que haga la representación de lo que queremos ver, ¿verdad? Y esa es la función del político en el órgano legislativo. Y por eso es un órgano colegiado el Consejo Deliberante, porque esas diversas opiniones representadas por cada concejal
tienen que lograr, lo que muy bien Alfredo dijo, el concilio de una decisión, ¿no? Para llegar a esa decisión, para llegar a ese bien común, tiene que haber una conciliación entre las diversas opiniones que conviven en una comunidad, que pueden ser incluso contrapuestas, no digo solo diferentes. Uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para el otro lado. Y es allí, en el Consejo Liberante, donde tiene que darse esa conciliación. Generalmente los concilios, además, son órganos de gobierno. El que concilia decide. El que aconseja, en cambio, está un escalón por abajo del que decide. El Consejo Nacional de Educación es un órgano de expertos en educación, pero que le dicen al ministro lo que les parece que hay que hacer, y el que decide es el ministro. Los consejos con S nunca deciden. Los consejos con S aconsejan, asesoran. Los concilios o consejos con C son órganos de decisión, y le dicen a los demás, intendentes, organismos, lo que tienen que hacer. Por eso es la cabeza. El Consejo Liberante es la cabeza. Todo lo demás se subordina a esa conciliación, donde por supuesto se supone están todas las opiniones, inquietudes, deseos, demandas del vecino de la ciudad. La segunda función del concejal es la de legislar. Legislar quiere decir establecer normas, leyes de cumplimiento general y obligatorio para todos. Y esas son las ordenanzas municipales, ¿no? La legislación es una enorme tarea, una gran tarea. Piensen que implica establecer las reglas de juego, que todos después deben cumplir. Ahora fíjense qué interesante. El intendente es un gran legislador, gran legislador. Les puedo dar esa tarea para el hogar a cada uno de ustedes para que vean en sus municipios, en el último año, por ejemplo, el 2021, 2020, tomen el año que quieran, las ordenanzas municipales, quién fue el iniciador, quién fue el que presentó el proyecto. Y van a ver que la mayoría de las ordenanzas que se aprueban en nuestras ciudades fueron presentadas por el intendente. Es lógico, porque es el que tiene la mayor cantidad de información sobre lo que pasa en la ciudad. Es el que tiene además a los especialistas técnicos. El concejal no tiene que ser un especialista en nada en particular, sino tendría que ser especialista en todo, porque todo el obrar humano pasa por el Consejo Deliberante. Tendría que ser médico, sociólogo, tendría que ser Savonarola. Imposible. No se le pide eso al concejal. Al concejal no se le pide conocimiento técnico. Es más, debería proveerse, surtirse de las propias oficinas municipales si tiene alguna duda, ¿no? Cuando ejecutivo y legislativo se llevan bien. Lo que tiene que hacer el concejal con esa ordenanza que le envía ese proyecto, que le envía el intendente, es darse vuelta, no olvidemos, representar, darse vuelta y ver qué opinan sus representados, simular la aprobación de esa norma, qué sucedería, y a ver qué les parece a las personas que representamos, ¿verdad? Como cuando ese representante, en el primer ejemplo que ponía, bueno, la discográfica le cambia las condiciones, y dice, no, esto lo vamos a hacer así, ¿verdad? Y bueno, él se da vuelta y le pregunta, ¿no?, al artista, che, ¿te parece bien que hagamos así? ¿Firmo o no firmo? ¿No? Esa es la función del concejal. Legislar es una tarea compartida con el intendente. Piensen ustedes que el Consejo Deliberante sanciona una ordenanza y el intendente es el que la pone en vigencia, que eso se llama promulgación. Es más, la puede vetar parcial o totalmente. Fíjense cuántas tareas legislativas importantes tiene el intendente. ¿Y eso por qué es? Eso está bien armado el sistema, es correcto. Porque él es el que la tiene que hacer cumplir, la tiene que llevar adelante. Es muy común en los concejales, y me pongo en ese conjunto, aunque ya no lo soy, es lindísimo ponerse a escribir un proyecto, y qué composición, tema, qué lindo sería que mi ciudad, ¿no? Y nos imaginamos un montón de cosas. El concejal en la soledad de su despacho es muy peligroso, ¿no?, en este punto. Pues claro, puede imaginar un montón de cosas, pero después es el intendente el que administra la recaudación de los fondos, el que tiene que gobernar a la burocracia y llevarla hacia un objetivo. Por lo tanto, la tarea de legislar es una tarea compartida con los intendentes municipales, con los ejecutivos. Y por último, tercer tarea, que acá sí estamos totalmente fuera, ¿no? Esta la tenemos que hacer solo los concejales, los consejos deliberantes, que es la de controlar justamente al intendente municipal y a sus funcionarios. Es
¿Y qué es lo que controlamos? ¿En qué gastó el dinero? ¿La factura A, B, C? No, no es eso. Esa es una degradación de la función del concejal que se lo pone a ver toneladas de papeles que nunca puede ver, en su totalidad, obviamente, en un ejercicio. El control que hace el concejal es un control mucho más importante. Antes que esto voy a dar una definición, que es qué significa el control. Existen dos tipos de controles. Uno es el control de legalidad. El control de legalidad es aquel que verifica, controla, monitorea que un acto de la administración municipal esté conforme con la ley que lo regula. Si me permiten, y le pido disculpas a los abogados presentes, es un control bobo, más bien tonto, ¿no? Uno tiene, por un lado tiene la ley, por otro lado tiene el acto o el hecho, y tiene que simplemente verificar si coinciden. Si coinciden, se aprueba. Y si no, bueno, no, obviamente, y tal vez se derive alguna causa penal. Pero hay otro control, que es mucho más importante, que es el de oportunidad y conveniencia. Ese control lo que busca no es la legalidad, no es que las cosas estén hechas conforme a la ley. Se supone que es todo, siempre las cosas se hacen bien. Pero eso no significa que estén controladas. Controlar quiere decir que todos los actos del gobierno local, o cada uno de ellos, sean oportunos y convenientes. No se trata de ver si la instalación de palmeras que hizo el intendente en la plaza principal fue legalmente correcta, si consiguió el mejor precio, si hizo la licitación, si hubo 3 oferentes, si los contratistas están legalmente inscriptos. Eso es una tarea menor, que lo tienen que hacer abogados, contadores, especialistas. El control de legalidad siempre tiene que ser efectuado por técnicos, matriculados y habilitados. La verdadera pregunta, si efectivamente necesitábamos palmeras en la plaza, si ese era un acto de gobierno oportuno y conveniente. Ese es el control que debe hacer el Consejo Liberante y el concejal, que es el más importante de los controles y el que lamentablemente menos se realiza, por una cuestión de que en la provincia de Buenos Aires no hay autonomía y que los consejos deliberantes están obligados a enviar las rendiciones de cuentas legales, eso es un control de legalidad, al Tribunal de Cuentas de la provincia. Con autonomía municipal, cada municipio tiene su propio Tribunal de Cuentas municipal, por supuesto, y el cual además va a estar obligado, se supone, por la Carta Orgánica y por las ordenanzas que reglamentan la actividad, a expedirse sobre las cuentas municipales en los primeros 3 o 4 meses. Y luego de eso, el Consejo Liberante hace la evaluación política, con P mayúscula, no con la P minúscula partidaria, ¿no? Que es el estudio de si efectivamente esos gastos, o mejor dicho, esas políticas, se llevaron adelante de un modo oportuno y conveniente. Entonces, tenemos estas 3 tareas para los concejales, y perdonen que me extendí en este punto, pero me parecía importante hablar de esto, que son las próximas elecciones, ¿no? Representar, legislar y controlar, y son las funciones, que son 3 además, fíjense, los jueces tienen una sola, muy importante por supuesto, que es la solución de conflictos. Los intendentes tienen una sola, también importantísima desde ya, que es llevar adelante un plan de gobierno, pero los concejales tienen 3. Representar, para lo cual tienen una tarea muy importante con el vecindario. Legislar, que es una función que realizan en conjunto con el intendente municipal. Y controlar, que es una tarea que si no la hacen ellos, estaremos sin duda en ciudades bastante descontroladas, como ocurre tan habitualmente. Bueno, quedo abierto a preguntas, espero haber satisfecho a la audiencia y profundizamos lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una descripción increíble, muy exhaustiva y muy clara, muy de docente. Y obviamente muy orientada digamos, a tener una dimensión muy, muy real de cómo cómo son nuestros espacios, ¿no? Porque la verdad que si bien existen diferencias, tenemos una cierta parte de la funcionalidad que es común, tenemos como los mismos problemas de base en los municipios, entonces me parece que es muy clara la identificación de las funcionalidades, de
inclusive de ese rasgo tan común que tenemos todos los argentinos, que es la concentración urbana, porque no, es un problema que excede obviamente a la provincia de Buenos Aires, como vos lo marcaste, y que bueno, que presenta estas realidades muy propias. Había una pregunta dentro del conjunto, un poquito de la charla, que habían planteado en relación a cuál sería, siendo que en la posibilidad de que Republicanos Unidos va a ocupar lugar, siendo minoría, ¿cuáles serían tus recomendaciones para no ser avasallados, digamos? Esa es la pregunta de Piet que nos acercó. Bueno, hay que ver el ámbito en el cual estamos hablando. Probablemente sean todos, Congreso Nacional, Legislatura Provincial o Consejo Liberante. Yo creo que para aquellos que en la militancia inician un camino, es bastante lógico y razonable que ese camino, primero, los primeros pasos sean hechos en minoría, ¿no? Porque uno, de algún modo, nace con un mensaje y con una acción pública que tiene que empezar a masificarse, a arraigar, a echar raíces. Por lo tanto, yo diría que esa es algo que tenemos que esperar que ocurra cuando iniciamos un camino. Y también es verdad que cuando las cosas se plantean en el medio de tantos problemas recurrentes como tiene la Argentina, me parece que lo que en cualquier lugar normal llevaría mucho tiempo poder lograr, yo creo que en Argentina tal vez sea mucho más rápido el éxito, la masificación, la adhesión al mensaje que en otros lugares. La verdad que la Argentina está repitiendo sus problemas de hace muchos años. Por lo tanto, un mensaje nuevo, creo que hoy es mucho más fácil de ser comprendido, arraigado, aceptado, apoyado por la gente, por nuestros vecinos, por nuestros ciudadanos, con ciudadanos. Me parece que lo importante es la adhesión a nuestras ideas, a nuestras verdades, y ir plantando la bandera cada vez más lejos, y cuando nos demos cuenta vamos a mirar alrededor y resulta que dejamos esa minoría. Esa es la base de una acción militante como la que se requiere hoy. Bien, bien. Mientras alguno puede formular o pensar otra pregunta, yo te quería preguntar, a ver qué opinión te merecía a vos un poco la idea de que ya en algunos momentos había habido como unas intenciones hipotéticas de armar como una gran región, a vos hablaste de regiones, a nivel metropolitano, porque la realidad indica que hay un número de problemas comunes, hablando de cuestiones de commuting, o sea, de traslado, de vivienda, de infraestructura de servicios, y una serie de situaciones que son inmanejables, o sea, han pasado los años y no se ha llegado a un avance en ese sentido, aunque existe una cierta diferenciación en estos cordones que forman el área de la región metropolitana, ¿no? Esos famosos cordones. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que eso sería viable? Bueno, usaste una palabra que es muy importante para el diagnóstico. La realidad del conurbano es una realidad inmanejable. Y en mi opinión, la causa de eso, y por eso hice hincapié en que somos los subcampeones del mundo. Del mundo, piensen esto realmente. Nadie ha puesto el 32% de su población en un solo lugar. Lo primero que hay que hacer es desconcentrar la población. No tomar el conurbano como algo que está bien. No está bien el conurbano. No es correcto lo que hemos hecho. Y acá también podemos poner una fecha de nacimiento, 1930, 45, 55, 76, la que ustedes quieran, pero tenemos que establecer políticas públicas activas, primero para desconcentrar el conurbano. Tal vez allí nos demos cuenta que tal vez no sea tan importante regionalizar, sino que vuelva a ser bonaerense el conurbano y deje de ser algo desarraigado como es hoy, ¿no? La Argentina, si Alberdi viviera hoy, diría: gobernar es poblar inteligentemente, le agregaría un adverbio, ¿no? Hablaría de equilibrio poblacional.
creo que si el diagnóstico es que el conurbano es ingobernable por la cantidad de población, yo lo sintetizaría en esta frase, diría que atender al conurbano hoy así como está, y es lo que hemos hecho en las últimas décadas, es colocar cada vez más dinero para que cada vez más gente viva peor. Eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer lo inverso. Y en esa inversión, lo primero es la desconcentración poblacional. Que nuestros pueblos del interior vuelvan a recuperar su esencia vital, su actividad, su productividad. Su poblamiento también, por supuesto. Como les dije, hay 600 municipios en vías de desaparecer en la Argentina. Ese es un problema también nuestro, aunque estemos viviendo acá pegaditos a la capital federal, ¿no? De eso también nos tenemos que ocupar. Y la manera justamente es revertirlo. Creo que el Estado Nacional en esto tiene un rol muy importante. Lo tuvo en la patología, ¿no? Porque como les dije, esto está muy incentivado. Los que vivimos en el conurbano y los que viven en la capital, hemos tenido enorme cantidad de subsidios a la energía, al transporte, que incentivó a que nuestra vida cotidiana se desarrolle aquí, que favoreció la migración de enorme cantidad de ciudadanos argentinos de otras provincias a vivir acá, y de otros países también. Por lo que eso tiene que, con habilidad, con estrategia, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se concentran, por ejemplo, infinidad de organismos públicos nacionales que deberían estar en otro lugar del interior, ¿no? Yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, ¿no? La administración de Río Turbio tiene un edificio de oficinas en Diagonal Norte, en la capital federal. Yo creo que debería estar en Río Turbio. Yo creo que YPF no tiene que estar en Puerto Madero, donde no hay petróleo. Debería estar en Comodoro Rivadavia, o en Vaca Muerta, o en Mendoza, ¿verdad? Y si el Estado, por eso digo que el Estado es el primero que tiene que mover la ficha, pero no trasladar el gobierno. Está bien que el presidente esté en Buenos Aires, hay razones históricas, culturales, ¿no?, para que esté allí, pero no tiene ningún sentido, ¿no?, que YPF esté en Puerto Madero. Si uno va a firmar un contrato petrolero a Estados Unidos, no va a Washington, va a Houston, donde está el petróleo, ¿no? El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o directamente el Ministerio de Agricultura, en Paseo Colón, en la capital federal, ¿no debería estar en Pergamino, en Río Cuarto, en Tres Arroyos? Hoy la tecnología, además, nos quita excusas. En el siglo XIX, tal vez, bueno, era lógico, ¿no?, que tenga que estar todo en un solo lugar. Pero hoy, fíjense lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Una reunión de gabinete no hace falta realizarla con todas las personas sentadas alrededor de una mesa en Olivos. Puede haber un ministro en Jujuy, otro en Córdoba y otro en Tierra del Fuego, y esa reunión de gabinete se realiza con la misma eficacia. Tal cual, tal cual. Te leo unas preguntas. Sí. Viendo los servicios de patrulla municipal que dan los municipios y que además financian a la policía provincial, nafta, mantenimiento, edilicio, automotor, horas, ¿no sería mejor tener policías municipales verdaderas, evitando ese dispendio de esfuerzos y recursos? Mi respuesta es sí. La verdad que creo que en el nivel urbano es el nivel local el que mejor puede elaborar su mapa del delito, que es el diagnóstico principal para definir las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Yo dije que la seguridad ciudadana era una competencia exclusiva de la provincia de Buenos Aires. Creo que sería bueno que la delegara en los gobiernos locales, porque es una tarea que depende mucho de la cercanía. Al municipio hay que delegarle todas aquellas cuestiones que, por ser el gobierno de lo cercano, de lo próximo, puede realizar con mayor eficiencia. Desde ya que tiene que haber un procedimiento común, y esa sí es una función provincial que no podemos, que estaría mal incluso que se delegue. Si cada municipio fija las condiciones de la seguridad ciudadana por su cuenta, se generarían incluso hasta en municipios linderos ciertos problemas, ¿no? Pero sí, entiendo que hace falta un mayor reconocimiento a los gobiernos locales para el manejo de la seguridad en su ciudad. Y principalmente establecer el establecimiento del mapa del delito y la estrategia de acción contra el delito, porque de un municipio a otro pueden cambiar las modalidades delictivas y es el gobierno local el que mejor puede identificar esas diferencias. Perfecto.
vamos con otra preguntita más, que son todas muy interesantes. Acá estamos. Desde el lado de controlar al Ejecutivo en su oportunidad y conveniencia, ¿es posible, siendo minoría, que eso haga efecto? Porque generalmente los concejales con los que hablas se excusan en ser minoría. A ver si entendí la pregunta. La función del concejal tiene que ser ejercida en cualquier circunstancia, mayoría o minoría. Vale para representar, legislar y controlar, es para cualquier condición partidaria que tengamos en relación al intendente. El intendente opositor tiene que legislar cerca del Ejecutivo igual que el oficialista. Y el concejal oficialista también tiene que controlar, también es su función. Acepto que va a haber modalidades diferentes. El concejal oficialista no va a ir a los diarios a decir que el intendente se mandó una macana, pero lo debe decir seguramente en el ámbito que él tendrá para plantear estas cuestiones. El control es parte de la función del concejal, siempre. Para ser buen concejal tenemos que hacer las tres cosas, ¿no? Ahora bien, les aclaro que yo he sido concejal minoritario, ¿no? Y he perdido votaciones 23-1. Lo cual, lo primero que les digo es que tengan una gran autoestima, en primer lugar. Y en segundo, no pierdan de vista esto que les dije en relación a la representación. El concejal no vale por sí mismo, vale por la gente que representa. Y es con ellos donde hay que hacerse fuertes, ¿no? Es a ellos a los que le debemos el ejercicio de nuestra tarea. Y por lo tanto también el control que hacemos sobre el Ejecutivo Municipal. Allí está lo importante, ¿no? Ese es el punto. Y también rendir cuentas nosotros de nuestra tarea a los vecinos. Bien. Te leo otra más. Dice, Sí. ¿qué opinás del modelo de servicios, de las posibles mejoras y oportunidades de eficiencia en el gasto de los servicios de recolección de residuos tercerizados, que representan quizás uno de los principales drenajes de recursos de los municipios? Sí, efectivamente, el contrato de recolección de residuos es el contrato más caro en general. Ya ha llegado al nivel de que en todos los municipios es el principal contrato, el segundo, el del alumbrado público. Bueno, sobre esto no sé de qué ciudad me están hablando, no sé si es una ciudad que está en el conurbano, un municipio del conurbano, si tiene relleno sanitario propio, si recicla o no recicla. Pero digo cuestiones generales vinculadas a esto. Primero, en la Argentina tiene una costumbre un poco rara de tener recolección de residuos todos los días, o mejor dicho, 6 días a la semana. Eso no existe en casi ningún lugar del mundo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que digo es para que la recolección de residuos no sea tan onerosa, es que no hace falta recoger residuos todos los días. Esto requiere, lo que sí, por supuesto, separación de residuos en origen. Este es el segundo tema, ¿no? Por supuesto, no el basurero a cielo abierto, no tampoco el relleno sanitario. La basura en todo el mundo es dinero. Y la basura, además, nos obliga a tener cuidado por nuestro entorno, por nuestro ambiente, por nuestra casa común. Por lo tanto, lo primero que hay que lograr, y eso impacta en el contrato, ustedes van a ver que si logran una buena estrategia de separación de residuos en origen, no en el tacho en la esquina, no en cualquier otro lugar donde el vecino tiene que ir a depositarlo, sino que haya una recolección diferenciada. Los lunes los plásticos, los martes los papeles, miércoles los vidrios, orgánicos, etc. De esa manera vamos a reducir los costos de nuestra disposición de residuos. Y un paso más todavía, es reconocerle el valor de la basura al vecino que la separa. Eso ya es primero por parte, ¿no? Porque por ahí se trata de un vecindario que directamente tira la basura a cielo abierto, ¿no? El primer paso es lograr la separación de ese residuo en origen en cada una de las viviendas. Segundo tema, la recolección se realiza de un modo también diferenciado. Y no necesariamente todos los días, que ese es el principal costo, ¿no? Y tercer punto,
tercer punto, establecer estrategias de reciclado de los residuos que puedan recuperarse, ¿no? Donde hoy cada vez más, les aclaro, a mí es un tema que tengo curiosidad por esto, y realmente mes a mes se van logrando nuevos materiales, se van consiguiendo tecnologías para darle un nuevo uso a nuevos materiales, ¿no? Hoy ya el caucho, una gran cantidad de metales, pueden ser recuperados y reusados. Bueno, el municipio tiene tiene la escala, que tiene delante de sí a 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 familias, y por lo tanto puede lograr la escala en la recuperación, es el que tiene que ocuparse de este punto. Pero la recolección, como la hacemos, por ejemplo, en mi ciudad, en el conurbano, y la verdad que no tiene ningún sentido, claro, y así es carísima además, por supuesto, aún teniendo todas las calles asfaltadas, ¿no? Es decir, es importante este punto. Dos preguntas más y con esto vamos cerrando porque si no, no vamos a poder. Una es la de Martín Licerre, que me había salteado, y después le damos la última pregunta a Fito Tumini. Creo que Martín, habías preguntado, a ver si te puedo ubicar en la charla. ¿Cómo se administra y gobierna sin tener la autonomía municipal asentada en la Constitución provincial? Bueno, se administra con muchísimas limitaciones, sí, claramente. En tema financiero, por ejemplo, algunos intendentes han logrado depositar fondos que no estén orientados al pago de servicios, a los contratos o al salario del personal, es decir, lo destinado a inversión, colocarlos en otras entidades bancarias, no solo en el Banco Provincia. Eso ha sido una puertita abierta que han visto, que les ha permitido rentabilizar los ahorros de las familias de su ciudad, por lo tanto, y tener un uso más eficiente del dinero. Pero está claro que no, el intendente, cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires tiene más limitaciones que un intendente de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que a mi criterio es uno de los mejores regímenes municipales del país. Es decir, está claro, es un cepo, es una limitación, es un atentado a la libertad municipal. Tenemos que luchar por la autonomía de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en Mendoza, lo mismo en Tucumán. Por supuesto, eso hay que hacerlo, no hay que olvidarlo. En el interín se administrará como se pueda, y se puede de una manera más limitada. Desde ya que con mucha creatividad, Santa Fe, provincias que me olvidé de incorporar, a las que todavía deben reconocer la autonomía de sus municipios, ¿no? La provincia de Santa Fe también. Santa Fe yo diría que tiene un ejercicio, contestando esta pregunta muy claramente, con un ejemplo, hay que ver a los santafesinos, que sin tener reconocida la autonomía municipal, ha tenido gestiones municipales muy buenas. Rafaela Santa Fe ha sido un ejemplo. De diferentes intendentes, no me refiero al actual gobernador solamente, sino ha habido diferentes intendentes allí, algunos vecinalistas, con muy buenas gestiones municipales. Por supuesto hay que tener creatividad, pero lo digo muy claramente, la autonomía nos limita. Es decir, un intendente sin autonomía va a poder hacer menos cosas, pero esto no es importante por el intendente, es importante para nosotros, vecinos de a pie, para los ciudadanos y vecinos de nuestras ciudades. Una ciudad se desarrolla mejor con autonomía municipal que sin autonomía. Por eso hay que luchar por ello. Bien, bárbaro. Bueno, le pedimos a Fito Tumini, que nos ha acompañado en este espacio, a que te haga la última pregunta que él había redactado. Fito, ¿estás por ahí? ¿Cómo no? Sí, acá estoy. Bueno, me gustó muchísimo la exposición, la verdad que gracias. De grandísima utilidad. Y felicito, bueno, por esa oportunidad que tuve de escucharlos. Y bueno, a todos los participantes de ella, gracias por acompañarnos, ¿no? Pero me he quedado sorprendido y desde luego es algo que uno desearía encontrar la respuesta y no sé, a lo mejor no es este es el momento adecuado o a lo mejor es de difícil respuesta. Pero mi pregunta es, después de escuchar que somos subcampeones en la concentración urbana en los alrededores de Buenos Aires, si hay alguna experiencia que se haya llevado a cabo, algún conocimiento acerca de eso, porque es una preocupación que realmente aún a los que no vivimos ahí nos viene persiguiendo. Yo tengo una preocupación fenomenal por ese caso y quisiera saber si alguien de los presentes o si Javier, vos conocés algún caso donde se haya intentado de alguna forma de ir sacando de estos problemas de
del escenario así súper poblado que tiene la bueno, bien. Sí, Fito, el mundo está discutiendo esto muchísimo. Tal vez nosotros no somos conscientes, primero de la posición en la que estamos, que somos uno de los peores del mundo, y encima no lo debatimos, ¿no? El mundo sí lo está debatiendo mucho. Fito, tu pregunta es una pregunta que se hacen una enorme cantidad de gobiernos. Como la concentración poblacional en ciudades, en general la migración del campo a la ciudad se dio a lo largo del siglo XX, es algo relativamente nuevo en la humanidad, ¿no? Esta concentración urbana. En 1910 solo el 20% del mundo vivía en ciudades y hoy vive casi el 80%, ¿no? Especialmente por la migración de los campesinos chinos y la formación de nuevas ciudades urbanas en China. China funda una ciudad de 10 millones de habitantes cada 6 meses, para tener una idea, ¿no?, de esa concentración urbana. Pero, por lo tanto, hay ejercicios, hay iniciativas en muchos países del mundo. También es interesante, lo primero que digo es que de las primeras 20 ciudades con mayor cantidad de población en el mundo, ninguna es europea. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ver a Europa, ¿no? Como para decir, ¿cómo lo han logrado? ¿No? A pesar de que pueblan su territorio de hace miles de años y lo han hecho bastante bien. Hay muchas megalópolis en Asia, en América, en Sudamérica y Centroamérica con México. Pero, ¿qué ha logrado? Bueno, Alemania, por ejemplo, tiene un ejemplo que quiero dar para contestar rápidamente tu pregunta, Fito, que es que hay un límite legal para las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Cuando superan ese límite poblacional, empiezan a pagar sus vecinos un impuesto federal. Es decir, al revés que en Argentina, ¿no? Es decir, como se considera que una ciudad de 1 millón de habitantes le va a traer un montón de problemas al gobierno federal, ¿no?, por la deseconomía que genera esa escala, entonces obliga a aquellas ciudades, porque como el poblamiento depende mucho de los gobiernos locales, ¿no? Como les dije, una de las competencias exclusivas del gobierno local es el uso del suelo. Entonces, si yo permito hacer edificios, que vengan shoppings, y bueno, yo voy a empezar a atraer población, ¿no? Entonces, como ocurre eso, el gobierno federal dice, bueno, toda ciudad de más de 1 millón de habitantes, sus vecinos empiezan a pagar un impuesto. Por lo tanto, nadie en la ciudad quiere superar ese límite. Nadie. Yo visité la ciudad de Colonia, Alemania, en 1998, cumplía 500 años ese año, y el Consejo Deliberante que visité justamente debatía la instalación de un shopping. Y una de las razones, Colonia tenía 980.000 habitantes ese año. Y una de las discusiones, no se aprobó la instalación bajo la razón de que se podía acceder a un límite que iba a ser más cara y más difícil la vida en esa ciudad. Ese podría ser un ejemplo. De todos modos, como dije, en el nivel de nuestra patología, subcampeones del mundo, yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas y concientizarnos de que si el defecto fue juntar a todo el mundo en un solo lugar, la solución es desconcentrar gran parte de ese mundo en los bellísimos, enormes, extensos lugares que tenemos en nuestro país. Tenemos un territorio despoblado. A ese récord le sumo otro. Somos el 8º país del mundo en extensión. Estamos entre los 10 primeros en extensión. Bueno, ¿no nos está diciendo algo eso? Toda esa tierra despoblada, ¿no nos está diciendo? Como Alberdi, 150 años atrás, ¿no?, que vio esa extensión y dijo, acá se necesita gente. Bueno, se sigue necesitando gente. El nuevo Alberdi tiene que volver a decirle a los argentinos que hay que poblar inteligentemente, poblar equilibradamente. Bueno, con estas palabras geniales vamos a cerrar esta jornada. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, tu claridad y sobre todo la experiencia, que ha sido realmente, creo todas las expresiones que aparecieron en forma escrita en el chat dicen eso justamente realmente de tu gran experiencia y la forma en que transmitís estos conocimientos. También muchas gracias a Fito Tumini por habernos acompañado y gracias a todos
Los espero el lunes que viene, que vamos a tener un encuentro sobre campañas políticas locales. Así que muchísimas gracias. Jueves, Silvia, el jueves. Perdón, tenés razón, el jueves, me equivoqué. Muy bien, el jueves 24. Gracias, Rodolfo. Saludos a todos, un placer. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Chau, chau.